Reitero mis buenas tardes, ya en este caso son más de las 12, así que buenas tardes, espero que estén muy bien, estimados jóvenes, señoritas de primero medio. Vamos a dar inicio entonces a nuestro encuentro virtual de historia del día de hoy. Voy a comenzar explicándoles primero qué es lo que vamos a hacer de forma general, ¿cierto? Vamos a ver una pequeña presentación que habla sobre la temática del día de hoy. Después de esa presentación, vamos a ir viendo un video que nos va explicando lo mismo y de hecho nos va graficando de forma bien evidente lo que vamos a comentar ahora. Y al final también vamos a realizar una especie de quiz. Vamos a ir viendo video y vamos a ir haciendo algunas preguntas que yo les voy a ir eligiendo algunos de ustedes para que me vayan dando las respuestas. Así que mucha atención, sobre todo, o sea, en todas partes en la presentación y también cuando vayamos viendo estos videos que les comentaba. Bueno, algunas reglas generales que también se las había anticipado. Pueden ustedes reactivar su micrófono. Lo ideal es que lo hagan, por favor. Yo sé que a algunos les da vergüenza, pero lo ideal es que lo puedan hacer cuando se les solicite. De igual forma tienen el chat para ir escribiendo sus consultas, dudas o quieran ir agregando algo. Vamos entonces a comenzar. Voy a compartir acá pantalla respecto a lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a continuar en esta temática llamada la conformación del Estado-Nación en Chile, ¿ya? Que es el tema que nosotros veníamos hablando en la clase anterior. ¿Cuál es el objetivo? Al igual que la clase o el encuentro anterior, seguimos con este objetivo de comprender las distintas visiones que surgieron una vez que Chile logró su independencia. Además de analizar cómo se fue consolidando y construyendo esta llamada República de Chile. ¿Ya? Entonces vamos a ver esto, que en realidad es súper breve, pero necesito que presten mucha atención. Esto tiene que ver algo ya con lo que les había adelantado en el encuentro anterior. En el encuentro anterior, nosotros habíamos hablado sobre este caballero, sobre este personaje, que es el que están viendo acá, sobre Diego Portales. Diego Portales fue un personaje sumamente importante dentro de lo que es la historia de nuestro país y ahora vamos a explicar por qué. Ya ustedes, si bien a mí no me gusta destacar en sí demasiado los personajes, porque me interesa más que se entiendan los procesos, pero sí Portales es un personaje muy, muy reconocido en nuestro país. Entonces es esencial que ustedes sepan cuál fue la obra o cuál fue el legado, qué es lo que hace a Diego Portales tan importante en Chile. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes alguna vez había escuchado hablar de Diego Portales. Yo me imagino que sí. Ahora vamos entonces a descubrir por qué es tan relevante este personaje. Bueno, ahora nosotros estamos analizando, como aparece acá en el título, la República Conservadora. ¿Ya? Hasta la clase o el encuentro virtual anterior, nosotros habíamos hablado de otro proceso. ¿Ya? No sé si recuerdan cuál es el nombre de ese otro proceso. ¿Cuál es el proceso que estábamos analizando antes de la República Conservadora? ¿Cómo se llamaba? De hecho, me refiero específicamente a lo que pasó entre 1823 y 1831. ¿Cómo se llamaba ese proceso? ¿Alguno lo recuerda? La conformación del Estado de Chile. Sí, muy bien, conformación del Estado, o también se llama organización de la República. ¿Ya? De esas dos formas podría entenderse, ¿ya? Pero ahora, de hecho, si pudiésemos hacer una línea de tiempo, después de la organización de la República, viene lo que es, miren, tenemos organización de la República, bueno, me faltó el tilde ahí, 1823, 1831,
¿ya? Y después de eso, si tuviésemos que seguir en esta especie de línea de tiempo, viene este periodo, llamada República Conservadora. ¿Ya? Esta República Conservadora que va desde 1831 hasta aproximadamente 1861. Eso para que ustedes tengan la referencia de lo que estamos hablando, ¿ya? Pero me estoy admitiendo algunos compañeros que están llegando. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, el encuentro virtual anterior hablamos de organización de la República. Hoy día vamos a hablar de la República Conservadora. Recordarán ustedes que la organización de la República está más que claro por qué lleva ese nombre. Chile se estaba organizando, se estaba conformando recién como un país independiente. Entonces, lógicamente, tenía que buscar su modelo político. Alguien está con el micrófono activado, ya no sé quién es, pero espérenme, ahí creo que se desactivó, ¿ya? Bueno, en este periodo de organización de la República, entonces, es que surge este personaje llamado Diego Portales. Surge Diego Portales y además vamos a ver cuáles son los puntos principales que él propone, que eso es lo interesante de conocer. Son los principios políticos defendidos por los conservadores durante gran parte del siglo XIX. Especificamos recién que va entre 1830 a 1860 aproximadamente. ¿Qué es lo que proponen este gobierno de tipo conservador? Bueno, propone varias cosas, pero vamos a destacar obviamente las que aparecen acá en pantalla. Centralización administrativa y hegemonía de la democracia. Cuando hablamos de centralización administrativa se refiere a una capital importante como es Santiago y que allí debía administrarse y tenerse todo. Y hegemonía de la aristocracia, perdón, se refiere a que este grupo social, acuérdense que la aristocracia es un grupo social, es el que debía tener el control de lo que iba ocurriendo en nuestro país. En un instante vamos a ver el video que habla sobre Portales, allí ustedes van a conocer un poquito más de este personaje, pero antes de eso veamos qué otros puntos propone los principios políticos conservadores. Se propone la restricción a la participación mediante el sufragio censitario. Miren, les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que en la actualidad nosotros, en Chile, tenemos un sufragio de tipo censitario? Sin conocer tal vez específicamente lo que es censitario, pero ¿creen ustedes que el sufragio, cuando hablamos de sufragio se refiere al voto, creen que el sufragio que tenemos en la actualidad en nuestro país es de tipo censitario? Díganme en el chat sí, no, o alguien que quiera activar su micrófono, o alguien sabe qué tipo de sufragio tenemos en la actualidad, cómo se llama. A ver, nadie responde en el chat. Yo voy a ir entonces eligiendo algunos para que me vayan diciendo sí o no. Voy a preguntarle acá a Seba Méndez. Seba, activa tu micrófono y solamente dime si crees que en Chile en la actualidad tenemos un sufragio de tipo censitario. Seba, o escribe en el chat por último. Dime sí o no. No sé si está Seba, parece que no. A ver, ¿quién está acá? Daniel Cárdenas. Hola, profe. Hola, Daniel. ¿Cuál era la pregunta que enredé? Sí, la pregunta es si tú crees que en la actualidad, en Chile, existe un sufragio de tipo censitario. Más allá de conocer, ¿crees que en la actualidad el tipo de voto que tenemos se llama así? Censitario. O sea, entiendo obviamente que tal vez no lo conoce, pero de hecho, a ver, vamos a cambiar la forma, les voy a explicar qué es censitario y ustedes me van a decir si lo tenemos en la actualidad o no, ¿ok? Ok. Ya, miren, cuando hablamos de un sufragio de tipo censitario, se refiere a que solamente pueden votar en las elecciones algunos tipos de personas. Por ejemplo, en el sufragio de tipo censitario que se proponía en esta época, estamos hablando de 1830, se dice que solamente pueden votar los hombres
mayores de 21 años, si es que son casados, y también podían votar los hombres mayores de 25 años si es que eran solteros. Y se indica además que solamente pueden votar los hombres que tienen estos requisitos y que además, por ejemplo, tienen algún patrimonio, tienen algún terreno, tienen poder económico. Esas son las condiciones para poder votar. ¿Ya? Eso es el sufragio censitario, sufragio con ciertas condiciones, poder votar, pero cumpliendo estas condiciones. Una vez dicho eso, ¿creen ustedes que en la actualidad en Chile tenemos un sufragio de tipo censitario? No. ¿Ya? Me dicen que no. En el chat también voy viendo algunas cosas. A ver, la Mara dice que no, Monserrat también, la Rocío también dice que cree que no. Efectivamente, hoy día no tenemos un sufragio de tipo censitario. Más bien, y esto es importante que lo anoten en alguna parte, en la actualidad, el tipo de voto que tenemos es sufragio universal. Ya, anótenlo, ojalá en alguna parte, pero anoten eso porque es importante que lo comprendan. El sufragio es de tipo universal. ¿Qué significa esto? Que no hay que cumplir con las condiciones que se mencionaban acá. O sea, en la actualidad sabemos que pueden votar hombres y mujeres en nuestro país, y que en realidad tiene que ver con algunos requisitos bien básicos, ¿ya? Pero no requisitos tan complicados como lo que aparecían en esta época. ¿Cuáles son los requisitos para votar en la actualidad? ¿Alguien me puede decir alguno? Chicos, ¿alguien? A ver, ahí en el chat. Tener 18 años, me dicen Camila, Alonso, Rocío. Efectivamente, es un requisito bastante básico que en realidad cualquiera puede cumplir. Y, por ejemplo, aparte de ser mayor de edad, también se te pide que estés inscrito en los registros electorales y obviamente tener la nacionalidad, pero son cosas que, bueno, Samuel lo agrega y ser de nacionalidad chilena. Son requisitos que cualquiera prácticamente de nosotros puede cumplir. No así en el sufragio censitario que existía en esta época. ¿Ya? Entonces, eso es importante diferenciarlo. Eso, sin embargo, era una de las cosas que proponía o que se proponía en esta época. Chicos, entre paréntesis, le hago la pregunta. Es que en sala de espera hay alguien con el nombre Lidia Altamirano esperando. No sé si será tal vez algún apoderado, mamá de alguien, para que me puedan decir si admito o no admito. A ver. Ok. Vamos a admitir entonces. Ya, continuando. Me imagino que quedó claro lo que es el sufragio censitario. Repito, sufragio censitario te exigían condiciones como solamente los hombres podían votar, mayores de 21 si es que eran casados, mayores de 25 si es que eran solteros y tenían que tener un patrimonio. Eso es el sufragio censitario. De esa forma tú podías votar. ¿Cuáles son las ideas principales o más importantes que propone Diego Portales? Él propone que debe existir un gobierno fuerte y centralizado, un poder impersonal y el orden como principio fundamental. Entonces, todo se basa en una especie de autoritarismo, donde el Estado, el gobierno debe tener el control de su ciudadanía. De hecho, Portales decía que en esta época la ciudadanía no estaba mayormente preparada para un sistema democrático, como se entendería en la actualidad. Entonces, por eso el gobierno tenía que ser de tipo muy fuerte y marcar el orden como la base de todo. Predominio del poder ejecutivo sobre el legislativo. Les pregunto una vez más, yo sé que la mayoría lo sabe, pero es importante recordarlo. Predominio del poder ejecutivo sobre el legislativo, es decir, ¿qué autoridades estaban sobre las otras? ¿Quién era más importante, el presidente y los ministros o los diputados y los senadores? ¿Cuál de estos dos grupos era más importante, según lo que aparece acá? Repito la pregunta. Estamos analizando este punto. Bueno, ahí en el chat, a ver, alguien me respondió. Eh, Tenían que saber escribir y leer. Bueno, eso lo mencionaba Catalina Santana en referencia a lo anterior, a lo del sufragio censitario. Sí, además tenían que saber leer y escribir. Ya no,
Era también otro requisito fundamental, cosa que hoy día no es necesario. En referencia a la pregunta que les hacía recién, cuando dice que hay un predominio del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, Montserrat y Catalina Santana me dicen que sería que los diputados y senadores tenían más poder que el presidente. Si vamos al análisis de esto, Poder Ejecutivo, ¿quién es el que representa al Poder Ejecutivo? A ver, el presidente y ministro sobre diputados y senadores. Y Camila responde que efectivamente el Poder Ejecutivo se ve representado a través del presidente. Samuel da con la respuesta correcta. Cuando hablamos de predominio del Poder Ejecutivo, se refiere a que el presidente tenía más poder que los diputados y que los senadores. Que el presidente es un ministro, tenía más poder que los diputados y los senadores, ¿ya? Para que quede claro, ejecutivo, presidente, legislativo, diputado, ¿ya? También se destaca como un principio fundamental el tema de la defensa de estos principios morales católicos y la unión entre el Estado y la Iglesia. En esta época se proponía, o la Iglesia tenía un poder sumamente relevante, sumamente importante, donde era tan importante como el Estado. Entonces estaban totalmente conectados. ¿Creen que en la actualidad pasa eso? ¿Creen que en la actualidad el Estado y la Iglesia son casi uno solo? Camila dice que no, Montserrat también dice que no, ¿ya? Y es efectivamente así. ¿Ya? En la actualidad sabemos que el Estado y la Iglesia son cosas distintas. La Iglesia no puede intervenir en las decisiones que toma el Estado, ¿ya? Pero en la época que estamos hablando ahora, en esta república conservadora, sí estaban prácticamente unidos, ¿ya? Y por eso a eso se le llama un Estado confesional. De hecho, esto, chicos, es muy interesante. Sobre todo me voy a quedar con este punto de acá, miren, con esto del predominio del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo. Hoy día, me imagino que ustedes han escuchado hablar sobre este proyecto de ley que habla del retiro del 10% de las AFP. ¿Lo han escuchado en las noticias? Se ha hablado bastante. A ver, en el chat. Me dicen que sí lo han escuchado. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá hemos escuchado estas últimas semanas hablar de eso. Eh, y ¿por qué les pregunto esto? Porque lo que les estoy preguntando tiene una directa relación con lo que estamos hablando. Es decir, cómo se comunica o cuál es más importante, el poder ejecutivo o el poder legislativo. En la actualidad, ¿cuál creen ustedes que es más importante? ¿El ejecutivo, el legislativo? Montserrat dice que los dos. Ya allí podríamos afirmar lo que está diciendo Montserrat, porque sabemos que tiene que existir un equilibrio entre estos tres poderes, entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Ya? Em, Camila decía el judicial. Bueno, el judicial es importante, Camila, pero en realidad en relación a este proyecto que estamos hablando ahora no tiene demasiada relevancia. Pero es importante el legislativo y el ejecutivo. Ahora, no sé si ustedes sabían que puede ocurrir lo siguiente. Supongamos que el Congreso, los diputados y los senadores aprueban este proyecto. ¿Creen que el presidente puede hacer algo para frenar ese proyecto? Montserrat dice que cree que no. ¿Qué dicen los demás? Valentina dice que no. Yanara también dice que cree que no se podría hacer demasiado. ¿Ya? Ahora yo les voy a dar la respuesta y que se relaciona al tema que estamos hablando ahora. Nosotros en la actualidad tenemos un sistema político, sabemos que es una democracia y todo aquello, pero que podríamos definir como presidencialista. ¿Qué significa esto? Que el presidente también tiene muchas atribuciones en relación a las leyes que se van creando. Es decir, un presidente puede hacer o ejecutar el siguiente
el siguiente, digamos, la siguiente acción. Veto presidencial. Por si no lo habían escuchado, un veto presidencial es cuando el presidente no aprueba una ley que fue aprobada en el Congreso, pero él dice, no, yo creo que esta ley no debe ser tal, no debe aprobarse. Y ahí aplica esto llamado veto presidencial. Esto del veto presidencial es una acción que viene desde esta época, chicos, desde 1830, y que se ha ido manteniendo hasta la actualidad. Es decir, cualquier presidente puede hacer uso de esta herramienta llamada veto presidencial. Cuando no está de acuerdo con una ley, puede aplicarle un veto. Y esa ley, por ejemplo, si ahora supongamos que se aprueba este proyecto, el presidente puede decir, no, yo creo que no es lo correcto y aplica un veto, la ley no se aprueba como tal. Vuelve nuevamente a los diputados y allí tiene que pasar por otro proceso para llegar nuevamente a ser ley. Pero se entiende que es una arma, una herramienta que tienen los presidentes de la República y que evidentemente les da mucho poder, incluso por sobre el poder legislativo. ¿Ya? No sé si entienden eso, o si, bueno, ya me decían que no tenían mayor conocimiento, pero ahora lo saben. Existe en Chile esta herramienta llamada veto presidencial y que le da un poder más que importante al presidente de la República. No sé si hay alguna duda o consulta respecto a lo que recién dijimos. Parece que no. Vamos entonces. Miren, esto lo vamos a pasar, no lo vamos a profundizar ahora porque no es lo esencial. Simplemente comentarles que en esta época, desde 1831 hasta 1861, en Chile hubo 3 presidentes, ¿ya? Cada presidente duraba 10 años, ¿ya? Pero no duraban 10 años porque cuando se escogían decía, ya va a durar 10 años. No, sino que el presidente tenía, su gobierno duraba 5 años, pero la diferencia es que podían reelegirse inmediatamente. Entonces, José Joaquín Prieto fue escogido por 5 años y después se presentó a la reelección y fue escogido otros 5 años. Lo mismo con Manuel Bulnes y con Manuel Montt, ¿ya? Por eso a esta época se le llama los decenios, porque los presidentes duraban o estuvieron en su cargo aproximadamente 10 años. Se entiende esta época como una época de estabilidad política, crecimiento económico, además de ir consolidando muchos de los territorios. Recuerden que aquí estamos recién hablando cuando Chile era un país independiente o se había independizado recién de España. Entonces muchos territorios todavía no estaban en absoluto dominio. En pantalla también pueden apreciar y pueden ver algunas de las obras más importantes o de las características más importantes de cada uno de estos presidentes, que, insisto, en otro momento vamos a ver con más detalles, pero ahora, por ejemplo, me quiero quedar con esto, con la obra de José Joaquín Prieto y particularmente con la Constitución de 1833, que es una constitución, o tal vez la constitución más importante que ha tenido nuestro país, y ahora vamos a ver específicamente por qué, ¿ya? Pero antes de llegar a la constitución, vamos a ver un video que habla sobre Diego Portales. Miren, en el video se lee una carta que escribe Diego Portales, ¿ya? Y esa carta no tiene un vocabulario muchas veces muy recatado ni refinado, pero, insisto, es parte de la historia, así que escuchen con atención lo que se comenta en este video, y también escuchen ahí con atención lo que se comenta en la carta que escribe este caballero llamado Diego Portales, que es de quien estamos hablando. Aquí se habla sobre Portales y la Constitución, que es lo que vamos a hablar ahora, la Constitución de 1833. Los invito entonces a escuchar y mirar con atención. La
conservadores aún no terminan de ganar la guerra civil cuando proclaman como presidente al abogado José Tomás Ovalle, quien, dadas las circunstancias, tiene serios problemas para encontrar ministro. Ahí es donde asume casi todos los cargos Portales: Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina. Pero ojo, que Portales en verdad tiene más interés en los negocios que en la política. Bueno, si quieres mantener la casa ordenadita para tus negocios, mejor ordenala tú mismo. De ahí que destierre a Freire y dé de baja a una serie de oficiales del ejército. Algunos incluso eran héroes de la independencia. La persecución de los liberales. ¿Y qué hace Portales con tanto poder? Como triministro, una de las primeras cosas que hace es devolver a la Iglesia una serie de propiedades y derechos. Que Freire, como liberal, les había quitado. Entre estos se cuenta el diezmo eclesiástico. La Iglesia recibe un impuesto correspondiente al 10% de los ingresos anuales que producen los asentados y propietarios de inmuebles rurales. Igual no me imaginaba a Portales como un tipo religioso. No lo es, pero sí le tiene fe a la capacidad de la Iglesia para enderezar a los ciudadanos. Salud por el nuevo presidente de Chile, don José Joaquín Prieto, y por su vicepresidente, el señor Portales. Salud por nuestro ministro. Salud por nuestro ministro. Salud. Nada mal para alguien que dice que no le gusta la política. Su cargo vicepresidente solo queda en el papel. Portales se aleja de la vida pública y se viene acá a Valparaíso a ocuparse de sus negocios. Pero deben haber intentado muchas veces de que volviera. Sí, mucho. Pero en el fondo él no se desliga nunca totalmente, a pesar de la idea crítica que tiene de la política. En el fondo, siempre sigue influyendo a la distancia. Mira, para que te haga una idea. Esto lo escribe en diciembre de 1831 a su amigo Antonio Garfias, a propósito de una nueva invitación a reintegrarse al gobierno. Dígale usted a los cojonudos que creen que conmigo solo puede haber gobierno y orden, que yo estoy muy lejos de pensar así, y que si un día me agarré los fundillos y tomé un palo para dar tranquilidad al país, fue solo para que los jodidos y las putas de Santiago me dejaran trabajar en paz. Huevones y putas son los que joden al gobierno y son ellos los que ponen piedras al buen camino de este. Las familias de rango de la capital, todas jodidas, beatas y malas, obran con un peso enorme para la buena marcha de la administración. Díganles que si en mala hora se me antoja volver al gobierno, colgaré de un coco a los huevones y a las putas les sacaré la chucha. ¿Hasta cuándo estas mierdas? Portales. Está bueno. Decidí hacerle caso. Después de varios meses de guerra civil, las tropas del gobierno liberal, comandadas por el expresidente Freire, son derrotadas en la batalla del Lircay. Junto al ejército conservador, liderado por el general José Joaquín Prieto, Suerte de nuestra patria. triunfa un hombre que pasará a tener un poder pocas veces visto en nuestra joven nación. Salud por el nuevo presidente de Chile, don José Joaquín Prieto, y por su vicepresidente, el señor Portales. Salud por nuestro ministro. El verdadero interés de Diego Portales está en sus negocios y critica duramente la política. Colgaré de un coco a los hueones y a las putas les secaré la chucha. ¿Hasta cuándo con estos mierdas? Fuera. ¡Fuera, dicho!
no hay contradicciones entre su vida privada y sus anhelos de un Chile ordenado y virtuoso. Que queda escrito en la famosa Constitución del 33, que de todas las constituciones de este periodo es la que más tiempo dura, ¿verdad? Pero ojo, Portales no participa de su redacción y el legalismo de los abogados solo le merece Sí, desprecio. pero de alguna forma refleja su pensamiento, Manuel. Solo en la medida en que le otorga al presidente poderes para implantar el orden sobre la población y el centralismo de Santiago a las provincias. ¿Y usted qué opina? No. A mí la política no me interesa. Mister! Oh, good afternoon. Please, come in, please. Aunque no puedo quejarme, ¿eh? El gobierno últimamente ha... Ya, bueno, en algunas partes, sobre todo al principio, yo creo que se veía medio lagueado, pero me imagino que después se pudo ver más claramente, que si no alguien se me hubiesen dicho. Ya, pero bueno, lo que podíamos apreciar allí era algunas características de Diego Portales. Por ejemplo, se aprecia el autoritarismo que él plantea para nuestro país y que se viene a ver reflejado entonces en esta llamada Constitución de 1833. ¿Ya? Vamos a volver acá a la Constitución de 1833, que es, como les comentaba adelante, tal vez la constitución o una de las constituciones más importantes de nuestra historia. Bueno, la Alexandra me dice, Mister, cuando estaba leyendo la carta se escuchaba o se veía pegado. ¿Ya? De igual forma, después ustedes lo pueden buscar, escriben allí Diego Portales, Constitución del 33, y les va a aparecer inmediatamente si es que lo quieren ver de nuevo. ¿Ya? De igual forma, en esa carta se refleja parte del cómo era este personaje. ¿Ya? ¿Cuáles son algunas de las características de la Constitución? Bueno, yo sé que más de alguna vez les he dicho a ustedes que la Constitución en cualquier país es el documento más importante que existe. Y aquí estamos hablando de que en Chile, la Constitución de 1833 vino a ser la primera gran constitución. Antes de eso habían habido algunos documentos que podrían entenderse como constitución, pero la Constitución de 1833 fue la más importante. Primero, ¿alguien sabe cuál es la duración de esta Constitución? ¿Cuánto tiempo duró la Constitución de 1833? ¿Por qué les pregunto esto? Porque obviamente en base a saber el tiempo que estuvo vigente podríamos entender la importancia que tuvo. La Constitución de 1833, a ver, en el chat veo alguna respuesta. Catalina me dice un siglo, Camila me pregunta si serán 10 años. Está por ahí, más cercano a lo que dice la Cata. La Constitución de 1833, chicos, duró hasta 1925. O sea, efectivamente duró casi 100 años. Desde 1833 estuvo vigente hasta 1925. Se dan cuenta que fue una constitución importante porque por algo pasaron casi 100 años hasta que después en 1925 se vino a cambiar de constitución. ¿Cuáles son algunas de las cosas que marcaba esta constitución o que aparecían allí? Recuerden que la constitución es donde van apareciendo las leyes más importantes para una determinada nación, un determinado país. Por ejemplo, el poder ejecutivo era electo por votación de tipo indirecta, el periodo presidencial era de 5 años con derecho a reelección. Por eso la mayoría de estos presidentes duraron 10 años porque duraban 5 años y después eran reelectos. Al presidente se le entregan amplias atribuciones. Como una de las tantas atribuciones es esto del veto presidencial, en lo que les explicaba adelante, el poder decir que una ley determinada necesariamente no se aprueba. El rol de interventor electoral, o sea, de intervenir de una u otra forma en las elecciones. En esta época se da mucho lo del cohecho, lo que podríamos simplificar como trampa, porque los presidentes tenían mucho poder. Entonces era obvio que después de su periodo iban a ser reelectos. El poder legislativo, es decir, los diputados, senadores, se vio debilitado, obviamente, frente al poder ejecutivo. No olvidar que en esta época el presidente es el que tiene mayor poder, y eso tiene que ver directamente con lo que pensaba Portales, con que debía existir un personaje o alguien que sea capaz de tomar el control y de ordenar a Chile.
compatibilidad parlamentaria, es decir, un ministro puede ser al mismo tiempo senador o diputado. ¿Creen que eso pasa en la actualidad? ¿Un ministro puede ser diputado o senador a la vez? A ver, voy a ver, en el chat hay una respuesta, me dicen que no, y efectivamente, hoy día los ministros no pueden ser diputados o senadores a la misma vez, o sea, o son ministros, y si quieren ser diputados o senadores, no pueden seguir o continuar con este cargo. Pero en esta época, y en esta constitución, se establecía que sí podían serlo, ¿ok? Se reserva la aprobación de las llamadas leyes periódicas. ¿Qué significa esto? El Congreso tenía el poder de una vez al año ir aprobando ciertas leyes que eran fundamentales, como por ejemplo la ley de presupuesto. En Chile, de hecho, en la actualidad, cada año también se hace esta ley de presupuesto, que es como el dinero que el Estado va a entregar para las distintas obras del país en un año. Y eso tiene que ser aprobado por el Poder Legislativo, por los diputados y los senadores. Esta era como una forma de controlar de una u otra forma al presidente. Se establece el catolicismo como religión oficial, y por eso se conoce que este estado de esta época es un estado de tipo confesional. Se definen los límites del país, entre otras cosas, y tal vez como aspecto más importante, se establece en esta constitución que el sufragio es de tipo censitario. Ya explicamos delante lo que significaba que el sufragio sea de tipo censitario. Para ir finalizando, vamos a ir recordando algunas cosas que nosotros ya habíamos visto y que les voy a preguntar aquí a ustedes. Pero esperen, voy a volver a compartir porque me interesa compartir con sonido. Nosotros en el encuentro virtual anterior hablamos de, o vimos un video donde se veía que estaban en contra dos grandes grupos políticos. Y por eso es la primera pregunta. ¿Cuáles son los bandos que se enfrentan en la pelea en el Congreso? Recuerden que ahí se veía una discusión. Y de hecho creo que también le hicimos esta pregunta en el encuentro anterior, pero para responderle y avanzar con lo siguiente. ¿Cuáles son los bandos que se enfrentan en la pelea en el Congreso y cuáles eran las diferencias? ¿Qué bandos se enfrentaban en esta época, hasta antes de 1831? Lo hablamos y lo dijimos varias veces. Muy bien, veo ahí las respuestas. Alonso dice pipiolos y pelucones, Yanara conservadores y liberales, que vienen a hacer lo mismo. Camila también mencionaba pipiolo y conservadores, los liberales y conservadores. Muy bien. Ahora, efectivamente, esos son los grupos. ¿Y cuáles eran sus principales diferencias? Si alguien lo recuerda. Yo por mientras escribo acá, que se enfrentaron, fueron los liberales y conservadores, como mencionaban ustedes. ¿Y cuáles eran las principales diferencias entre estos dos grupos? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es la diferencia entre los liberales y los conservadores? A ver, allí en el chat veo una respuesta. A ver, Samuel dice, el conservador es un pensamiento de poder unitario. Montserrat también agrega, uno se preocupaba por el pueblo. Sí, podríamos ir agregando esto. Podríamos decir que las principales diferencias, y esto es importante que lo recuerden, se basan en la forma de gobierno que quieren para el país. ¿Ya? Esa sería una de las tantas diferencias entre estos dos grupos, ¿ya? Pero no olvidarse que en esta época, en época de la organización de la República, se enfrentaron los conservadores y los liberales, donde, y aquí es una pregunta que ustedes podrían responder en base a lo que hemos conversado, ¿cuál creen que fue el grupo ganador? Y que obviamente tomó el poder del gobierno. ¿Cuál fue el grupo ganador? ¿Los conservadores o los liberales? A ver, Montserrat da la respuesta y es correcta. No sé los demás que me dicen. ¿Cuál fue el grupo ganador? ¿Conservadores o liberales? ¿Quién se quedó con el gobierno una vez finalizada esta disputa?
Dominique también da la respuesta correcta. ¿Ya? Muy bien ahí las compañeras, porque dicen los conservadores o los pelucones. Efectivamente, ellos son los que se quedan con el poder, y por eso ahora estamos hablando de la República Conservadora. Los conservadores ganaron este enfrentamiento, que de hecho fue una batalla, una guerra civil, y son los conservadores los que se quedan con el gobierno, ¿ya? Por lo menos hasta 1861. Después de 1861 vamos a ver que llegó la otra fuerza política. Miren, acá vamos a colocarle a responder. Yo estuve revisando esta actividad y obviamente pide palabras más exactas y tal vez por eso va a salir incorrecto, pero sí sabemos que esto que acabamos de decir es así. Bueno, ahí de hecho acá aparecen los bandos que se enfrentaban a los conservadores y liberales, tenían ideas distintas en cuanto al gobierno que buscaban. Es lo mismo que acabamos de decir, pero con otras palabras, ¿ya? Miren, vamos a ver 1 minuto y medio de video y después vamos a llegar a la siguiente pregunta. Y ya con eso vamos a ir finalizando. El señor Agustín Vial Santelices toma la palabra. Gracias, señor presidente. Señores, en Santiago, a 15 de diciembre de 1823, hago presente este proyecto de ley en el que propongo destinar las ganancias del negocio del estanco para pagar la deuda externa que Chile tiene con Inglaterra. He dicho, señores. Estamos en 1823 y ya tenemos deuda externa. Vamos a tomarnos un café y te lo explico con calma. Uno de los grandes problemas del país es la deuda que contrae un año antes O'Higgins. La independencia tiene un precio, y no nos referimos solo a sangre, sudor y lágrimas, también al contante y sonante dinero pedido por el gobierno de O'Higgins a una casa comercial inglesa. Una suma que, en gran parte, se gasta financiando la expedición libertadora al Perú. ¡Qué generosos! La independencia del Perú es fundamental para garantizar la nuestra. Además que, como miembro de la Logia Lautaro, O'Higgins, al igual que San Martín, tiene todo el rollo americanista, ¿cierto? Bueno, la cosa es que partimos. Ya, entonces le voy a preguntar a algunos de ustedes. ¿Quién adquirió la deuda con Inglaterra? Según lo que escuchábamos recién. ¿Freire, Enríquez, O'Higgins o Agustín Eizaguirre? Le voy a preguntar a ver si estaba atento o atenta a Camila Rosas. Camila, escríbeme en el chat o reactiva tu micrófono y dime quién adquirió la deuda con Inglaterra. Camila, no sé si me puedes responder. Bueno, por mientras responde Camila, le pregunto a Catalina Soto. Catalina, la misma pregunta. Escribe en el chat o activa tu micrófono y dime quién. Ya, Camila me dice que no lo sabe. Catalina. Catalina Soto. ¿Quién adquirió la deuda con Inglaterra? Lo que escuchábamos recién. A ver, en el chat me dice que marque O'Higgins. Vamos a marcar O'Higgins entonces. Y es correcto, ¿ya? Como se explicaba allí, cuando Chile comienza a organizarse como república, ya tenía deuda, que en este caso fue una deuda que O'Higgins había contraído para financiar la expedición libertadora al Perú, y que había contraído con... A ver, ya, no, eso viene en la siguiente pregunta. Miren, por un tema de tiempo, no vamos a alcanzar a terminar esto, pero la próxima clase vamos a continuar con esto, porque se va explicando lo mismo que estábamos hablando ahora. No sé si hay alguna duda o pregunta, consulta. ¿Alguna duda, pregunta? Montserrat me pregunta si voy a subir el video hoy día. Sí, Montserrat. Y en la tarde tengo clase hasta las 3:30, así que después de eso me doy el tiempo para subir todo lo que son los videos. Así que ahí lo buscan en el YouTube del colegio nomás para si lo quieres ver de nuevo. ¿Alguien? ¿Alguna otra duda? Podríamos resumir entonces lo del día de hoy
con la importancia de este personaje llamado Diego Portales. Diego Portales fue importante, entre otras cosas, porque logró tener mucho, bueno, primero tuvo muchos cargos en la época, fue ministro de distintas ramas, y además su pensamiento se ve reflejado de una u otra forma en la Constitución de 1833, donde él proponía que debía existir un gobierno fuerte, autoritario, el orden, la importancia de los principios valóricos, y todo eso se reflejó en la Constitución de 1833, Constitución que, como ya dijimos, duró casi 100 años, hasta 1925, y Constitución donde se marcaban algunas cosas como el sufragio censitario. Para finalizar, ya que veo que no hay más duda o consulta, yo voy a hacer una última pregunta, que espero que puedan responderme para cerrar, que es, ¿qué es el sufragio censitario? Lo explicamos, pero me interesa saber si quedó claro. ¿Qué es el sufragio censitario? Y le voy a preguntar a ver, Vanessa Kissel. Activa tu micrófono, por favor, Vanessa, y dime qué es el sufragio censitario. Era donde tenían como reglas. ¿Ya? O sea, no todos podían ir a votar. ¿Ya? Y ese sufragio, ese tipo de sufragio, ¿se mantiene hasta la actualidad en nuestro país? No, ahora es ¿Cómo? un sufragio universal. Ya, muy bien, Vanessa, muchas gracias. Puedes ahí silenciar nomás el micrófono. Me interesaba que se clarifique eso dentro de muchas otras cosas. Hoy día tenemos un sufragio de tipo universal que exige requisitos más bien bastante básicos. No hacia el sufragio censitario que se dio en esta época y que aparecía en la Constitución. De hecho, ustedes, si les interesa, busquen en Google Constitución de 1833 y allí les va a aparecer el documento y les va a aparecer cómo se vivía en ese país y cuáles eran las reglas que había que cumplir en esa época, desde 1833 en adelante. Bien, chicos, un gusto entonces. Ya les dije, la clase va a estar con seguridad el día de hoy, así que espero que tengan un muy buen almuerzo, que estén muy bien y nos estamos encontrando próximamente. Adiós.